Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 12, en el que hablaremos básicamente del panel Historia, pero también de las operaciones de paso atrás, paso adelante, deshacer, rehacer. Hay aquí un cierto follón que han liado con la última versión. Veremos todo esto en este episodio. En este vídeo voy a hablar de cómo deshacer o rehacer los últimos pasos que hayamos aplicado en el documento. Lo que pasa es que en la última versión de Photoshop, en Photoshop CC 2019, han cambiado el nombre y los atajos de teclado de estas operaciones, que aparecen aquí en el menú edición, son las tres primeras. Ahora están en gris porque no he hecho todavía nada, así que no puedo hacer nada. Pero os explicaré primero los tres conceptos básicos y luego explico las diferencias que han introducido en los atajos de teclado. Antes de nada tengo que hacer algo con este documento porque si no, no voy a tener pasos que tirar para detrás o para adelante. Así que simplemente voy a escribir unos números en estos recuadros y además intentaré que cada número esté hecho con un solo trazo del pincel porque así será más claro luego a la hora de deshacer y rehacer pasos. Bueno, como decía, primero voy a explicar los tres conceptos y luego explicaré cuáles son los atajos de teclado según la versión de Photoshop que uséis. El primer concepto antes se llamaba paso atrás y ahora se llama deshacer. Deshacer, paso atrás, más o menos se entiende que es lo mismo. ¿A qué corresponde? Pues a esto que veis en pantalla. Cada vez que hago paso atrás o deshacer en la versión actual, lo que hago es retroceder un paso en el historial de cambios del documento. El siguiente concepto es paso adelante en la nomenclatura antigua o rehacer en la nomenclatura nueva. Paso adelante o rehacer, ya nos entendemos. Es hacer esto, volver a tirar para adelante la historia cuando antes hemos hecho un deshacer. Y el último concepto, antes se llamaba deshacer y ahora se llama alternar último estado. Y se refiere a una combinación de teclas que me permite deshacer o rehacer el último paso con la misma tecla. Es decir, en vez de tener que cambiar de atajo, con el mismo atajo alterno entre el estado previo y el estado actual del documento. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los atajos de teclado para hacer esto y no tener que venir cada vez al menú edición? Pues os los voy a poner sobreimpresos en la pantalla porque entre el sistema antiguo, el sistema nuevo, la versión para Win, la versión para Mac, el nombre antiguo y el nombre nuevo va a ser interminable y no se va a entender si lo recito, así que lo estaréis viendo ahora y si queréis le dais a la pausa y lo estudiáis más atentamente. En todo caso, siempre podéis venir al menú edición y según qué versión tengáis, aquí veréis el nombre de los conceptos y el atajo de teclado correspondiente. Dicho todo esto, por si no era ya bastante rebuscada la cosa, es posible que os hayáis dado cuenta de que en los vídeos anteriores, en el menú edición, yo tenía los nombres de comando de las versiones anteriores de Photoshop, aunque estoy usando Photoshop CC 2019 y de hecho de aquí a un momento voy a volver a tener otra vez lo de paso atrás, paso adelante y deshacer. La explicación es que existe la posibilidad de volver al sistema anterior, ya que bueno, no todo el mundo está de acuerdo con este cambio y ellos ya lo anticiparon, así que nos han dejado una opción para que quien quiera pueda seguir trabajando con el sistema antiguo, entre comillas. Digo entre comillas porque a mí me parece más moderno y más práctico el sistema antiguo que el nuevo, pero eso sería una discusión aparte. Cada cual que haga lo que quiera. Si a mí me preguntaseis, yo os recomendaría el sistema anterior, pero no puedo entretenerme aquí a argumentar el porqué. Solo os voy a explicar cómo se hace para volver al sistema anterior. Para ello tenemos que venir a Edición, Métodos abreviados de teclado y aquí, si os fijáis en la parte superior, tenemos dos casillas, una de las cuales es usar métodos abreviados para deshacer cambios heredados. Esto es una mala traducción de usar el método antiguo para deshacer, para entendernos. Entonces lo marco, ¿vale? Ya me avisa de que voy a tener que reiniciar Photoshop, acepto y ahora voy a reiniciar Photoshop. Muy bien, acabo de reiniciar Photoshop y como veis ya vuelvo a tener deshacer, paso adelante y paso atrás. En el fondo es lo mismo el sistema antiguo y el nuevo, solo cambian los nombres y los atajos de teclado. En la segunda parte de este vídeo quiero enseñaros otro sistema más visual y más claro para ver los distintos estados o situaciones
por las que ha ido pasando el documento a medida que yo hacía cosas. Para ello, en primer lugar, otra vez voy a escribir aquí unos números un poco más grandes que antes para variar. Y ahora lo que vamos a ver es el panel Historia. Para abrir el panel Historia vengo al menú Ventana y elijo Historia. Están, por cierto, los paneles por orden alfabético, así que no tenéis más que fijaros en la inicial y lo encontraréis más fácilmente. Le doy a Historia y aparece este panel. Y fijaos que en el panel tengo como primer estado Abrir, cuando abrí el documento, y luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trazos que son los que he hecho para dibujar los números. Si retrocedo haciendo clic aquí, veréis que puedo ir hacia atrás, pero puedo saltar varios estados de golpe y volver directamente al 1 o incluso al momento de abrir el documento y ahora volver de golpe al último estado, al estado actual, digamos, del documento. Por supuesto, la paleta Historia no solo va registrando los trazos del pincel, sino cualquier operación que realicemos con una herramienta o desde los comandos del menú. Por ejemplo, si yo vengo a la herramienta de marco rectangular y selecciono todo esto, veréis que se me ha añadido un nuevo estado en la historia que es marco rectangular. Si ahora vengo a Imagen, Ajustes, Niveles, por ejemplo, lo que haga dentro del cuadro de niveles momentáneamente no me va a generar ningún estado de historia hasta que haya terminado de aplicar el ajuste, pero cuando acepte, ahora sí, se me ha creado un nuevo estado de niveles. Vengo a Selección, Deseleccionar y también me queda registrado en la paleta de Historia. Y de nuevo, si yo quisiera, puedo ir retrocediendo por si no me gusta algo que he hecho o por si quiero volver a este momento y volver a aplicar el ajuste de niveles, o puedo volver al último estado si estoy satisfecho con lo que he realizado hasta ahora. Por último, un par de consideraciones sobre la paleta de Historia. Lo primero es que esto no es infinito porque consume memoria ir memorizando cada estado anterior del documento. Por defecto, si no recuerdo mal, Photoshop recuerda 20 estados de historia y a partir del 21 borrará el más antiguo para almacenar los nuevos. Si queréis cambiar esto, podéis venir a Edición, Preferencias, Rendimiento y aquí encontraréis el número de estados de historia. Si lo aumentáis tenéis más margen para retroceder, pero tened en cuenta que esto también supone un mayor consumo de memoria. Y la segunda consideración que quería hacer es que, aunque todavía no he hablado de cómo guardar el documento, lo veremos luego, el asunto es que cuando guardamos un documento, aunque podemos guardar todas sus características, lo que no vamos a guardar es el historial de cambios. Es decir, si yo guardo esta imagen en el formato que sea y luego la vuelvo a abrir, ya no tendré todo este historial, volverá a salir a cero. Como con todo en Photoshop, se podría profundizar más en la paleta de historia, porque de hecho hay una herramienta que se llama el pincel de historia, que está aquí, que trabaja en combinación con la paleta de historia, pero de momento lo esencial de lo que quería explicar ya ha quedado dicho, que eran los atajos para ir paso atrás, paso adelante, deshacer, rehacer, como se le quiera llamar, según la versión de Photoshop y las preferencias de cada uno, y por supuesto nombrar el útil panel Historia, que nos permite ver más claramente el recorrido, el itinerario de cambios que ha ido siguiendo nuestro documento y podernos mover fácilmente a través de él si en algún momento pensamos que sería mejor volver atrás. Y nada más de momento, con esto termina el vídeo. Como siempre, si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios e intentaré responderlas o las incluiré en futuros vídeos. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si os ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.